Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a presentar el CG nuevo, el X1000, el 2020. Pienso que se llama X1000 RAATEI Plus S. No me acuerdo bien de su nombre. Traímos estas tomas gracias a Nando SRS. Voy a dejar su canal de YouTube ahí en la cabecilla de los comentarios para que vayan y se suscriban y le den las gracias por este video. Él hizo las tomas en su pueblo, me las mandó para que yo hiciera mi opinión y se las dejara a ustedes. Quiero que le den like al video, lo compartan con todos sus amigos y no olviden dejar su comentario positivo ahí en la caja de comentarios. Al final del video los saludo y nada, disfruten este video mi gente. Saludos mi gente, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traemos el nuevo X1000 2020. Trajo nuevas mejoras, nuevos accesorios que se los voy a detallar en este video. El video fue gracias a Nando SRS, que hizo sus tomas desde su teléfono y nos mandó las tomas para que hiciéramos el video. Disculpen la calidad del video, pero no era la misma cámara y como fue un video enviado por WhatsApp, tienen esta calidad, pero la intención es lo que vale. Gracias Nando por las tomas, quiero que disfruten este video. En la cabecilla de comentarios estará su canal para que le den las gracias. Comenzando con los detalles de esta nueva motocicleta X1000 2020, trajo el sistema de botellas o suspensiones delanteras invertidas. Ya hay varias marcas que traen este sistema. La X1000 se metió el rollo y trajo sus botellas. Quiero que me digan en los comentarios qué suspensión les gusta más, si las tradicionales o las botellas invertidas. La motocicleta cuenta con sus rines o aros tubeless. Esta fue la primera compañía en incorporar este sistema de aros o rines en las motocicletas CG. Quiero que en los comentarios me digan cuál rin le gusta más, si los tradicionales o los rines tubeless. A mí en lo personal me gusta más el rin tradicional, el de doble pestaña. También cuenta con un millero 100% digital. Si se dan cuenta, hace unos meses, 9 o 8 meses, subí una motocicleta X1000 modificada de un amigo desde Jarabacoa que él le adaptó este mismo millero. Y miren, 9 meses después ya la compañía trae ese mismo millero. Quiero que me dejen su opinión ahí en la caja de comentarios. Detalles diferentes, la motocicleta trae un guardafango delantero muy diferente a los demás. En lo personal no me gusta. Quiero que me digan en su comentario ahí que tanto le gusta este guardafango o guardalodos. La luz stock, la luz trasera en stock, muy diferente a todas las demás. Ahora con este aspecto en X de la inicial de X1000, a mí lo personal me gustó. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, son libres de opinar. Esta motocicleta trae una diferencia a todas las demás del mercado.
Es la única motocicleta con una medida de 201 centímetros de cilindro. La mayoría de motocicletas 200cc vienen 196 o 198 centímetros de cilindro. CG200 X1000 R6S Plus. Quiero que me digan en los comentarios, muy largo su nombre. Hasta aquí el video de hoy. Quiero que me digan ahí en los comentarios toda su opinión de esta motocicleta, qué tanto les gusta esta motocicleta a ustedes. Mi primer motocicleta fue una X1150, tienen bastante calidad. Y quiero que ustedes me digan ahí en los comentarios su opinión sobre esta motocicleta. En los comentarios negativos o positivos, me gustó todo menos el guardafango delantero. Ahí en los comentarios ustedes van a decir que les gustó más y que no les gustó. Disculpen la calidad del video, pero la intención es lo que cuenta para traerle este hermoso video. Quizás más adelante le traiga otro video con más calidad, pero hasta el momento disfruten este que traje con mucho amor, gracias a Nando SRS y yo. Bueno, al final del video los saludo. Ahora vamos con una toma épica. Disfrútenla y nos vemos en un próximo video. Gracias mi gente a todos los que llegaron a la parte final de este video. Ahora vamos con los saludos de todos los que comentaron en el video anterior. Recuerda que si quieres ser saludado en uno de mis videos, solo tienes que comentar ahí debajo que quieres un saludo o un comentario positivo y yo con gusto te saludaré. Un saludo para Rafael Farfán desde Venezuela, que siempre lo veo activo en todos mis videos. Un saludo para José Eduardo Cruz Martínez, que es uno de los miembros bastante especial de mi canal. Recuerda que si quieres ser miembro del canal, solo tienes que unirte ahí donde dice miembro o unirse. Si no te sale ese botón, puedes ir a la descripción del video y ahí está el link. Un saludo para Miguel Faire, un saludo para Hansel de los Santos, Yodaime desde San Pedro, Federico Benítez desde Argentina, que siempre está ahí activo, Dailin Falcon, Miguel Concepción, Javier González, Raifel Ortega, Charlie López desde Colombia, siempre activo con mis videos, Martín de León y Hansel Vilorio Pérez, que siempre están ahí activos con todos mis videos. Recuerda que si quieres ser saludado, solo dale like y comenta ahí debajo. Gracias a todos por ese apoyo, gracias por disfrutar de este video y nos vemos en un próximo video con Carlos el Mesías.